Yo empiezo mañana y la oficina mía va a quedar cerca a la de Laura Sarabia y a la del presidente de la República. ¿En el tercer piso? En el tercer piso. ¿Y viene a asesorar temas? Políticos y hasta aquí llegamos. En una movida que ha despertado todo tipo de reacciones, el presidente Gustavo Petro convocó al ex embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, a una reunión en Casa de Nariño con Laura Sarabia, directora del DAPRE, y con quien el político barranquillero protagonizó en su momento una de las polémicas más complejas durante este gobierno, que dejó en el aire la insinuación de una supuesta compra de votos y movidas cuestionables, además de amenazas y una traición de alto nivel. Del encuentro de este lunes salió un anuncio. Benedetti vuelve ahora como asesor político del mandatario sin que esté claro cuál es la figura contractual ni sus funciones. Y entre líneas, queda claro que Laura Sarabia no sale del gobierno, sino que permanece en el DAPRE y trabajarán juntos. Los seguidores del presidente defienden lo que califican como una movida en el ajedrez político, pero no todos tienen la misma opinión. ¿Qué hace tan indispensable a Benedetti tras una misión diplomática accidentada y con una investigación abierta por agresión contra su esposa y presunto abuso de inmunidad diplomática en España? Además, en este episodio, las últimas declaraciones del ministro de Educación acerca de la situación del ICETEX. Hoy es martes 26 de noviembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Continuamos el cubrimiento de un tema que veníamos trabajando desde la semana pasada, que tiene que ver con la crisis en el ICETEX. Los dineros que no se han girado a más de 200.000 estudiantes en diferentes universidades, no solo en Colombia, sino también fuera del país. El ministro de Educación condicionó la plata del ICETEX para el año 2025 a que se apruebe la ley de financiamiento. Es claro que falta 1 billón de pesos para abrir la convocatoria y sin ese dinero, unas 200.000 personas se quedarían sin estudiar. Mientras tanto, el gobierno insiste en que no hay plata y depende de esta ley para garantizar dichos recursos. En una rueda de prensa, el ministro Daniel Rojas dijo lo siguiente: a la reprogramación de los giros y juntos y juntas le daremos respuesta a estos estudiantes. Aquí delante de los medios de comunicación y en todo el país, yo acato el compromiso de solicitar ante el Ministerio de Hacienda el giro pronto de estos recursos, pero también le pido a las universidades privadas que nos ayuden y que juntas y juntos les demos una respuesta sólida a los estudiantes, a las estudiantes, también adaptando sus calendarios a esa reprogramación, porque el gobierno ha honrado sus compromisos y lo seguirá haciendo. Estas declaraciones no calaron bien en el sector de la educación superior. Desde diferentes instancias han reclamado que esto puede desfinanciar absolutamente el sistema de la educación superior y las universidades. Además, una de las grandes preguntas es qué significa exactamente adecuar o adaptar el calendario académico. ¿Significa esto una afectación del próximo semestre? Patricia Abadía, quien es la presidenta encargada del ICETEX, en este momento reconoció lo siguiente. En este momento tenemos suspendida la convocatoria porque efectivamente en el panorama actual de no contar con la totalidad de los recursos que requerimos para apalancar la política de subsidio, no es posible que el ICT lleve a cabo una apertura de convocatoria 2025. Esa es la realidad actual. Ahora, si el panorama cambia, lógicamente la entidad tendrá que entrar de una vez a llevar a cabo las acciones correspondientes para lograr que los jóvenes puedan acceder a esta convocatoria 2025. Ahora, lo que le había aclarado al ministro y que también quiero dejarlo sentado en esta mesa es: ICETEX tiene garantizados los recursos de renovaciones de las líneas no subsidiadas para el año 2025. Eso es importante mencionarlo nuevamente de cara a los jóvenes que hoy en día ya vienen en su proceso de formación. En resumen, falta 1 billón de pesos para el presupuesto de créditos del ICETEX del 2025. Además, el Ministerio de Educación llevará adelante un proyecto que buscará convertir al ICETEX en un banco que llaman de primer piso, que es también una suerte de banco tradicional, del que espera que incluso esté en capacidad de pagar la nómina.
Sin embargo, expertos insisten en que el cambio afectaría considerablemente las opciones de estudio de muchos jóvenes en Colombia. Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha dicho que el erario para dedicarle a la educación tiene que ser para fortalecer la universidad pública. No, para nada. Estamos completos de asesores, muy bien. Estamos completos de asesores. La frase la dice el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, al quien le consultaron acerca de la posibilidad de que Armando Benedetti fuera asesor de presidencia. Eso fue unas horas antes. Sin embargo, la realidad es otra en este punto. Llego en calidad de asesor político del presidente de la República, debido a la amistad y la cercanía que tengo con él. Voy a estar trabajando en el tercer piso, al lado de Laura Sarabia y al lado del presidente de la República. Estas declaraciones las da Armando Benedetti desde las escalinatas de la Casa de Nariño, saliendo de la reunión que sostuvo con el presidente Gustavo Petro y con la directora del DAPRE, Laura Sarabia. Se le ve recompuesto, rehabilitado, renovado, dicen, pero también en medio de una intensa polémica. Esta frase se la dijo a los compañeros de la FM, pero también se lo dijo a todos los medios con los que pudo hablar en ese momento. No perdió ninguna oportunidad de hablar y de hecho su llegada en la camioneta desde la que se baja y en la que registran diferentes videos, pues se ve la felicidad de Benedetti regresando a Palacio. Lo que ha generado todo tipo de reacciones en el ambiente político e incluso dentro de los mismos partidarios seguidores del presidente Gustavo Petro, que se preguntan ¿a qué va? ¿Cuál es la dirección de esta decisión? ¿Cómo podemos entender que Armando Benedetti, después de todas las polémicas que ha protagonizado, como por ejemplo las grabaciones con Laura Sarabia, que fueron uno de los momentos más oscuros y complejos de las polémicas políticas en torno al presidente Gustavo Petro, de repente en la que ventila un montón de cosas de las que luego se retractó, pero en las que insinuó por estas grabaciones filtradas por la revista Semana que había una traición a su alrededor, en su entorno, que sabía muchísimo sobre el movimiento de votos en la costa, en fin, un montón de cosas que dice en esta grabación, en la que además insulta seriamente a Laura Sarabia, incluso al presidente mismo, y amenaza que va a contar muchas cosas. Hoy vemos a un Benedetti que retorna después de ser embajador ante la FAO, la Food and Agriculture Organization, que dejó más sombras que luces, además en medio de muchas polémicas como las que hablaremos con Mateo García, subeditor de la sección política. Bienvenido, Mateo. Carlos, un saludo para usted y para todos los que nos acompañan en este nuevo episodio del Café de hoy. ¿Qué podemos esperar de esa reunión que hubo en Palacio? Bueno, definitivamente ya se confirma el regreso de Armando Benedetti al círculo más íntimo del presidente Gustavo Petro, por así decirlo. Va a trabajar en la Casa de Nariño. Desde hace 2 años, cuando llegaron al gobierno, a Benedetti lo quisieron sacar. Sabían que Benedetti era una persona que les podía traer ciertos problemas y siempre quisieron tenerlo lejos. Por eso lo mandaron a Caracas y él mismo lo dijo en esos explosivos audios de junio, julio del 2023, en el que él dice que él consiguió 15.000 millones, que hizo más de 100 reuniones y le dejaron nada, que le dieron lo peor, mientras que los otros se quedaron con ministerios y todo eso. Entonces el mismo Benedetti lo confirmaba de esa manera. Y bueno, recordemos que esos audios terminaron provocando la salida de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete, y de él, que era el embajador en Venezuela del gobierno. Posteriormente el presidente Petro los reencaucha. Laura llega primero a Prosperidad Social, luego termina en el DAPRE, y a Benedetti le crearon la embajada de la FAO, hay que decirlo, le crearon esa embajada para tenerlo ocupado, por así decirlo. Esa embajada le costó al país más de 1.200 millones de pesos, si no me fallan las cuentas, y ya hay que esperar si la reactivan y si nombran una nueva persona en esa embajada. Pero digamos que el regreso de Benedetti ya a la Casa de Nariño, o más bien el aterrizaje
de Benedetti a la Casa de Nariño ya como un hombre nuevo, como él mismo lo dijo este fin de semana en la entrevista con Semana, ya rehabilitado, alejado de las drogas y el alcohol. Digamos que tiene políticamente varias lecturas. Una es que el presidente Gustavo Petro, y realmente nos lo dijeron fuentes muy cercanas al gobierno, lo va a utilizar para la campaña. El presidente Petro ya sabe que la derrota puede ser una posibilidad y necesita a alguien que organice la campaña, que organice las fuerzas políticas, y ante la división de la izquierda, que todos se odian allá a la izquierda, eso todos están peleados, necesita un tipo como Benedetti que le vuelva a organizar todo, porque hace 4 años Benedetti empezó a trabajar en la campaña y en la unión del pacto histórico y fue uno de los artífices del triunfo del pacto histórico. Pero también nos deja otro lado, y es cómo queda la relación con Laura. Laura Sarabia es la mano derecha del presidente Gustavo Petro, es la mujer más poderosa de la Casa de Nariño, pero sin duda es enemiga de Armando Benedetti. Ella fue pupila de Benedetti, ella trabajó en la UTL de Benedetti cuando Benedetti era senador, pero Benedetti y ella no se la llevan para nada bien hace ya más de un año, pero curiosamente todo indica que Benedetti va a ser subordinado de Laura Sarabia. Y el último comentario que hago es que también uno no sabe a qué juega Armando Benedetti. Por un lado vuelve al gobierno, llega a la Casa de Nariño a trabajar como asesor, pero uno no entiende muy bien por qué entonces en la entrevista con Semana, si él llega con esa misión de llegar, de tratar de empezar a a unir las fuerzas y armar un poco la campaña del 2026, en la entrevista esta semana le habla bien de Vicky Dávila y da guiños de Vicky, dice que la izquierda va a perder, entonces también es como complicado, y dijo, bueno, esperar a ver, según dijo, cuando salió de la reunión en la Casa de Nariño, empieza a trabajar este mismo martes en el mismo piso donde trabaja Laura Sarabia, entonces vamos a ver cómo les va. Eso significa muchas cosas. Una, que según da a entender, la tensión por aquellos audios, aquellas filtraciones en las que básicamente Armando Benedetti decía de todo, pues se saldan o por lo menos se acallan. Y también significa que Laura Sarabia no saldría del gobierno. Es decir, mucho se ha dicho de que estaba desgastada la relación Sarabia-Petro. Esto da a entender que todavía sigue muy vigente una persona que al final de cuentas es tal vez quien más ha logrado, y usted me corregirá, quien más ha logrado puentes, por ejemplo, con los empresarios colombianos, con otras frentes de la política que a veces parecían tan difusos y en otros sectores polarizan muchísimo esas relaciones con los partidos. Laura Sarabia pareciera que siguiera ahí firme. Bueno, pues ya entró al círculo especulativo, alejándonos un poco de lo noticioso y del análisis. Esto ya es meramente especulación y realmente son puros chismes de pasillo. Hay gente que dice que el presidente Gustavo Petro se está un poco alejando de Laura, y eso podría provocar también un poco su salida, pero hay otros que dicen que ella quiere salir, pero el presidente no es el que no la deja. Entonces, son versiones encontradas. Sí se comenta un poco que ella podría dejar el DAPRE, pero no se habla de una salida de Laura Sarabia del gobierno. Ahí sí nos toca esperar. Una de las actividades favoritas de los periodistas políticos es la gabinetología, y ya estamos empezando a hacer unos cálculos, a hacer unos posibles movimientos, porque mucha gente va a renunciar de cara al 2026, bien sea que vayan a aspirar a la presidencia o vayan a la lista del Senado, pero habrá que esperar. Por ahora, Laura, lo que sí es cierto es que está firme, pero pues ahí sí, como siempre se dice, la política es dinámica y pueda que este martes nos levantemos con otra noticia, pero por ahora no está previsto. Mateo, lo otro es que Armando Benedetti también es experto en reponerse de las situaciones más complejas, digamos, el hecho mismo de la rehabilitación que el señor Benedetti ha ido adelantando
tras noticias tan complejas como aquellas que se recibieron de precisamente durante su instancia como embajador en la FAO, y una situación personal en su hogar que pues no pueden ocultar de ninguna forma, ocurrió y tuvo, según medios españoles, denuncias ante autoridades en ese país. ¿Cómo hace Benedetti para reponerse de ese tipo de cosas siempre? Esa es la pregunta sin respuesta. ¿Cómo hace Armando Benedetti para, como se dice por ahí, siempre caer parado? Es una persona realmente muy hábil políticamente, y lo necesita el gobierno. El presidente lo necesita. Si Petro no lo necesitara, realmente no le aceptaría la renuncia y le dice se queda en la FAO o no hay espacio para usted en el gobierno. Pero ya tenemos a Armando Benedetti ahí nuevamente en la Casa de Nariño. Seguramente va a ir mucho al Congreso y va un poco a apoyar ese trámite legislativo en unas semanas y en unos meses que serán decisivos para las reformas sociales. Recordemos que el gobierno quiere sacar adelante por lo menos 7 grandes reformas sociales antes del 20 de junio del 2025, cuando termina la legislatura. Y Armando Benedetti es una persona que sabe moverse muy bien en el Congreso y seguramente estará por ahí. Ahí habrá que esperar qué reacción tiene el ministro Cristo, quien este lunes dijo que que Benedetti no iba a trabajar con él, que no era asesor de Cristo ni nada, que como que desmarcándose un poco. Pues también hay que ver cómo se mueve un poco el ajedrez político en la Casa de Nariño y todos los poderes que allí se mueven, porque recordemos que si bien son el mismo gobierno, hay diferentes fuerzas y diferentes tendencias en la Casa de Nariño, y sin duda la llegada de Benedetti va a mover y va a sacudir ese poder. En este punto quisiera citar algunas de las frases que dijo Armando Benedetti acerca de su recuperación, de sus planes, de lo que políticamente puede poner sobre la mesa. Hay que decir que ha sido muy evasivo acerca de lo que significa, qué es lo que va a hacer como asesor político del presidente Gustavo Petro. Y en unas declaraciones que le dio al periodista Luis Eduardo Maldonado de Noticias Caracol, le pregunta si su cargo es nuevo, qué significa ese cargo y cómo lo crean. Él dice que es un asesor nada más, que no es un cargo nuevo, pero entonces no es claro quién va a pagar su salario. Sobre la rueda de prensa improvisada que dio en Casa de Nariño, estas son algunas de esas frases. Sí, yo acabo de renunciar ante el presidente de la República para tomar algunas funciones como asesor directo de él. ¿Qué quiere decir asesor directo de él? ¿Qué área sería? ¿Cómo sería ese cargo? Esa es una muy buena pregunta que es difícil de contestar, porque es tan simple de decir que es asesor del presidente, y sobre todo en los temas políticos. Acerca de la rehabilitación. Estuve 35 días internado en una clínica, en un centro de rehabilitación, y lo hice básicamente porque el tema de la adicción y del alcoholismo me ganaba mucho terreno, y lo hice con base en una decisión familiar y con base en mejorar el estado de salud, que tiene que ver con el manejo de emociones, etc. Sobre Laura Sarabia. No te interesa la rehabilitación. Quiero hablar de otra rehabilitación, pero eso es otra rehabilitación de una amistad y de un trabajo que tuvimos hace mucho tiempo. Y por lo tanto, las fotos se dio con base en ese contexto que estoy. Acerca del proceso abierto en la Cancillería por lo ocurrido en España durante su embajada en la FAO. Pues ahí está, que no hay elemento para que haya proceso disciplinario. Acerca de lo que puede aportar en el escenario político actual. Yo lo he dicho, se necesita un poco más de experiencia de relacionamiento con el Congreso, no solamente de politiquería ni nada, como a veces tontamente, ingenuamente se quiere decir que hay que relacionarse con el Congreso. El Congreso es un ente y es un pilar del Estado, es una de las ramas que existe dentro del Estado, y por lo tanto hay que tener Congreso para poder entonces gobernar y buscar el cambio. Y finalmente, ¿cómo está creado su cargo o su asesoría y quién va a pagar? En principio estoy viendo a ver si lo hago como contratista o lo hago como servidor público. Es una decisión que tengo que tomar en las próximas 24 horas, pero voy a ganar como el 30% menos de lo que gano como embajador. Y por último, Mateo, esto no es un golpe de opinión duro dentro de los mismos seguidores. Por ejemplo, cito un tuit de Margarita Rosa de Francisco, nuestra destacada actriz que se ha convertido también en una suerte de activista, y comparte la noticia y dice: devastadora noticia, y luego, uy, gentes, solo les digo que tengo muchas ganas de llorar.
¿No es un golpe internamente para los mismos seguidores del presidente Petro? Carlos, ahí sí ya eso siendo ya una opinión. El país no se mide por Twitter. Y la base petrista, la base que vota, no le importa si está Armando Benedetti, si está peleado con Laura Sarabia. Ellos van a seguir en las mismas. Y lo que dicen en Twitter, entonces van a decir, ay no, qué decepción este gobierno, pero recordemos que Benedetti estaba en el gobierno y ha estado siempre en el gobierno. No es que lo traiga a la Casa de Nariño, no es un gran cambio, porque Armando Benedetti ha estado en el gobierno, siempre salió un par de meses, pero allá estaba en Italia como diplomático, siendo del gobierno del presidente Gustavo Petro, a pesar de todo ese historial que tiene, a pesar de que tiene algunas las denuncias de maltrato y violencia intrafamiliar, y ahí está. Entonces y también, entonces creería uno que al presidente Gustavo Petro tampoco le importa. Pueda que Margarita Rosa lo diga, pero a la base petrista poco le importan ese tipo de casos. ¿Qué opina de esta decisión del gobierno Petro? Compártanos su opinión a través de las diferentes plataformas, como los comentarios en Spotify. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.